Buenas tardes a todas y a todos. Estamos en el encuentro del día 1 de septiembre que refiere a la puesta en común de todo el grupo del trabajo realizado en el foro de la clase 5 y que tiene que ver con los recorridos que hemos realizado en función del primer periodo del año lectivo 2021. Yo preparé algo y a medida que voy mostrando, ustedes pueden ir dando aportes o haciendo comentarios. ¿Les parece? ¿Se ve ahí? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Esperen que vamos a... Ahí está. Bien. Bueno, el trabajo que nosotros hicimos en el foro 5, en realidad viene a interpelar todo el recorrido de los contenidos que trabajamos en el primer periodo, y la primera actividad que había que trabajar planteaba un tema relacionado con la altura de un triángulo. Si bien no estaba planteado el triángulo, lo que se evidencia a partir de la lectura es que, dadas las tres rectas que contienen los segmentos de las alturas de un triángulo, y lo que hay que buscar, y eso lo remarqué en los encuentros individuales, lo que hay que encontrar es el triángulo. Entonces, esto sale de lo clásico, donde se plantea a nivel diseño curricular de secundaria, en el primer ciclo, o sea, el básico, es un tema, los puntos notables de un triángulo, es un tema que es recurrente, y lo que se da es justamente la situación de un triángulo y buscar las alturas. Acá hay alguna particularidad que me parece interesante resaltar, que no se habla de segmentos de entrada, sino de rectas que contienen las alturas. Entonces, es importante determinar que si estamos en un triángulo, la altura está dada por el segmento perpendicular que pasa por el lado en cuestión y tiene la particularidad de contener el vértice en algunas circunstancias. Pero acá se plantea un problema, porque esta es la definición que dice el libro. Y después Profe, dice, discúlpeme. sí, Perdón, Nancy, ¿podrá aceptar a Sol que me está diciendo que no puede entrar? yo ya acepté a todos. Eso quiero que... Ya acepté a todos, no tengo a Ah, nadie. ya está. Eh, Perfecto, gracias. Voy a dejar de compartir y voy a decir algo. Cuando estamos hablando, ya sea un compañero o un docente o alguien que está hablando, es muy importante no cortar el hilo de la exposición que está haciendo el compañero o la compañera o la persona que está hablando. Porque lo importante es dejar que el otro se pueda expresar. Cuando ocurre esto de que hay alguien que tiene una dificultad, si no es de una dificultad de emergencia, que se desmayó, que hay algo que solucionar, les pido que utilicen el canal del chat o esperen que la persona termine de hablar y pidan la palabra, y a partir de ahí se soluciona.
¿De acuerdo? Vuelvo a la exposición. Perfecto, perdón, Nancy. Bien, y después vuelvo acá al tema que tiene. ¿Se ve lo que estoy compartiendo? Sí, sí. Después dice también el libro de texto, o los libros de textos, dice que el ortocentro de un triángulo es el punto de intersección de las tres alturas de un triángulo. Para representar gráficamente el ortocentro de un triángulo hay que dibujar las tres alturas y localizar el punto en el que se van a intersectar. Ahora acá hay también un problema porque generalmente en la escuela se trabaja esto desde un lugar medio ortodoxo. ¿Y qué quiero decir con esto? Que generalmente el triángulo es como el que estoy mostrando yo en la figura. Entonces siempre el ortocentro, ¿dónde va a estar? Adentro del triángulo. Y el problema que se le presenta a los estudiantes, en realidad, es que no saben bien qué pasa cuando el triángulo es rectángulo o es obtusángulo. Y es como que nadie le da una posibilidad de interpelarse sobre ese ortocentro, que además es un lugar geométrico. Entonces ahí es como que acá se nos abrió como unas ventanas para pensar este tema tan elemental, porque es un tema que tiene que ver con nosotros desde que fuimos a la escuela secundaria. Y algunos de ustedes fueron a la escuela primaria y vieron este tema. Entonces, tanto altura como ortocentro son temas clásicos, pero no los abarcamos de este lugar, del lugar de pensar lo que primero tengo las alturas y después reconstruyo el triángulo, después no me pongo a pensar ese punto ortocentro que representa. ¿Será que siempre pasa por los vértices opuestos, la recta perpendicular? Y si pasa siempre por el vértice opuesto, entonces este elemento notable del triángulo dista un poco de los otros que yo ya también conozco, que son la mediatriz, la bisectriz y la mediana. ¿De acuerdo? Bueno, abro la posibilidad para que alguno de ustedes haga algún aporte que les parece sustancial sobre este concepto y si no, avanzo. Hola. Sí, Sebastián. Sí, sí, ¿qué tal? Sí, yo también comparto que la principal dificultad, incluso antes de encontrar este punto notable, es cuando se da un triángulo obtusángulo, poder graficar las alturas, porque ya una no, o sea, queda sobre la prolongación de uno de los lados. Por otro lado, también me parece muy importante y no trivial el hecho de que siempre en todo triángulo las tres alturas coincidan, bueno, justamente en este punto, que es un punto notable. Y por otro lado, y por último, el hecho de que de movida no sabíamos qué tipo de triángulo era como para saber si era acutángulo, rectángulo o obtusángulo los triángulos que íbamos a obtener. Y bueno, viendo un par de construcciones, bueno, sin mucha complejidad se podía llegar a determinar qué tipo de triángulos era con el que nos estábamos enfrentando. Sí, y a lo que dice Sebastián, esto de, porque ustedes lo plantearon, yo lo escuché en todas las exposiciones, empezaron a buscar las perpendiculares. Entonces quiere decir que estaban reconstruyendo al revés, porque sabían un atributo que tienen las alturas. Siempre son perpendiculares a los lados. Y si yo quiero encontrar los lados del triángulo, voy a tener que trazar rectas perpendiculares. Y después se presentó pensar qué rectas perpendiculares trazar, que eso también fue una problemática. ¿Alguien más que quiera aportar algo sobre esta partida? ¿Avanzo? ¿Avanzo o no avanzo? Bueno, avanzo. Bien.
Después en la misma actividad me pedía, una vez que tenía las rectas, retomar dos ideas. Una muy trivial, que era la pendiente y las ordenadas de cada recta, y ahí cobra importancia porque me enfoca la construcción de estas rectas desde el lugar ordenada al origen pendiente. Y nosotros conocemos otras formas de trabajarlas. Al respecto, parece poco importante, pero esto me obliga, sí o sí, a incorporar a ese esquema de trabajo, una vez que ya tengo las rectas, a ver cuáles son sus ecuaciones, y además me obliga a introducir las coordenadas cartesianas que Descartes tanto insistió y abogó para que existieran. Pero cuando ya me salgo de esas pendientes y ordenadas de la recta, y aparte me pide si está en forma implícita, explícita, y ahí tengo también como unos menjunjes, porque me da la pauta de que hay dos que son explícitas y una implícita, y resulta ser de que no es así. No, está a medio camino, y entonces ahí tengo como una posibilidad y un hacer pensando en las prácticas, cuando los estudiantes me dan respuesta, qué anticipaciones poder considerar. Pero cuando me piden que trabaje con el ángulo de las rectas, aparte de pensar en qué rectas tengo que tomar, me veo forzado a pensar en los vectores. Y los vectores no, como los vectores físicos. Cuando yo hablo de los vectores físicos, son los vectores que conocemos, la conceptualización que conocemos para física y química, que ya transitamos nosotros en la escuela secundaria, y que ahora en el profesorado lo tenemos. Pero ahora acá el vector no lo tomamos como un vector físico, sino como un elemento o un objeto matemático dentro de unas coordenadas cartesianas. Me gustaría saber si quieren aportar algo, que me parece muy sustancioso, y mientras tanto voy a leer acá que en el chat hay unos comentarios. Bueno, Sí, respecto a las pendientes, profe, a la expresión puntualmente de cada una de las rectas, inicialmente uno dice, bueno, tenemos dos rectas que son explícitas y una implícita, pero como usted decía, no es así. Una está como a medio camino, bien como usted decía, pero es preciso igualarla a cero para que sí sea implícita. bien, creo que sos Camila la que está hablando, ¿no? Sí, profe, disculpe, Bien. tengo la cámara desactivada. A mí me parece importante, ¿saben por qué? Porque refuerza un poco también lo que vimos conceptualmente, y que son como las herramientas para fundamentar. Entonces, nunca perder de vista esas preguntas capciosas para decir, a ver, tu argumentación por dónde pasa, qué hace que algo esté definido de una forma o esté definida de otra. ¿Qué es lo que veo en una forma de definir? ¿Para qué me ayuda? Y qué veo en la otra, ¿no? O sea, que eso también me contribuye. ¿Algún Claro, otro? aparte, Sí, Camila. disculpe, profe. No, decime. Aparte, digo, también estuvo bueno porque vimos cómo pasar de esa forma implícita a explícita. Sí. ¿Algún otro aporte? Una pregunta. Sí. Cuando hablamos de ángulo entre dos rectas, nos referimos al ángulo formado por los vectores directores de las rectas, o sea, de los 4 ángulos posibles. Sí. ¿A No, cuál nos referimos cuando? Al trabajar Sebastián, una Sí, posibilidad, se generan todos los otros restantes. O sea, yo tomé el vector sí. U y el vector B, pero
Si tomas otro vector vas a encontrar el complemento, o el suplemento, o el opuesto por el vértice. Depende de cómo esté planteado. Oh, ok, ok. Bien. Bueno, a ver, si no hay así preguntas, avanzo un poquito más. Bien, acá es donde me quiero parar en esto del pensamiento, que era uno de los puntos que me parece que tiene que ver con el pensamiento sintético geométrico, el analítico aritmético o el estructural, el analítico estructural. ¿Por qué? Porque la geometría sintética, fíjense ustedes los temas que involucra. El espacio geométrico, la figura geométrica, la medida de las figuras planas, más sobre las figuras planas, los cuerpos, en el caso de pensarlo tridimensionalmente, la semejanza, la trigonometría y el movimiento en el plano. En cambio, cuando estamos en geometría analítica, nosotros trabajamos vectores, rectas en el plano, rectas en el espacio. Ahora vamos a empezar con cónica, ecuaciones de primer y segundo grado, superficies y curvas en el espacio. Quiere decir que este pensamiento que es sintético geométrico es el pensamiento de los primeros pasos en la geometría. Es el que vemos en la escuela primaria y es el que vemos en la primera etapa de la escuela secundaria. En cambio, cuando nosotros empezamos a trabajar con las ecuaciones y empezamos a mirar el lugar geométrico que el objeto matemático requiere, nos vemos forzados a pensarlo desde este pensamiento analítico, aritmético y estructural. ¿Y por qué es importante saber esto? Porque yo tengo que tener respuesta a ciertas preguntas o a ciertos interrogantes que se dan al armar la clase. Porque no se trata solamente de poder pensar qué actividad le doy a los estudiantes, sino qué anticipaciones yo puedo hacer como docente si hay una pregunta dentro del grupo y tengo que orientar esa pregunta para que mis estudiantes encuentren una respuesta a sus inquietudes. Entonces, tengo que saber dónde estoy parado. Si lo que estoy pidiendo es un trabajo de lápiz y papel o rudimentario de construcción en 2D o 3D, o estoy pidiendo un análisis un poco más elevado. Y eso lo puedo hacer en ciertos momentos de la clase. Hasta primer año de la escuela secundaria no voy a poder trabajar con el analítico aritmético y analítico estructural, porque hay que recorrer ciertas conceptualizaciones que son necesarias para poder avanzar en la idea de rectas en el plano, los vectores directores, rectas en el espacio, las cónicas y el lugar geométrico que ocupa cada uno de los cortes de las cónicas. Eso me parece como potente. Sí, Sebastián, ¿querés decir algo? ¿O yo veo mal? No, ¿se activó el mic? Sí, pero por eso no sé si vos... ¿Alguien quiere aportar algo de esto? Si lo han pensado, si les pareció una mirada interesante, si alguna vez lo habían pensado de esta forma. A mí me sigue pareciendo muy complicado de entender la diferencia entre lo sintético, perdón, voy a ir a las palabras, entre lo sintético, en especial en el plano, ¿no? O sea, ¿cuál sería la diferencia tal vez entre el espacio geométrico en la geometría sintética y el análisis? A ver si capto tu idea. Si capto tu idea. Vos decís, a mí me cuesta pensar en el veo plano. siempre
Como se corta, voy a tomar la idea de Sebastián, que ya sé por dónde Planos, pasa. podría ser algo que no me termine. Se me corta, no sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero ya capté la idea de él porque es lo mismo que me planteó cuando hicimos la escritura, ¿no? Del trabajo. El pensamiento, cuando yo pienso desde el lugar de la geometría sintética, estoy pensando en la construcción, en los elementos que tiene, por ejemplo, el trazado de alturas. Yo trazo alturas. Tengo que usar una técnica para el trazado de las alturas. Y yo determino que esas alturas son alturas porque cumplen las condiciones de ser segmentos, de ser perpendiculares, o sea, tiene una serie de atributos que yo utilizo para argumentar. Ahora, cuando yo pienso en el pensamiento analítico estructural, ya no estoy pensando en la construcción, estoy pensando en el lugar geométrico que ocupa esa conceptualización, que me determina, por ejemplo, el ortocentro que está ubicado en la recta de Euler. Entonces, ahí escapa, porque cuando estoy construyendo, ni siquiera sé qué es un lugar geométrico, porque hay unos puntos que cumplen unas ciertas condiciones y que tengo que argumentar ya no con la construcción gráfica, sino con la construcción analítica, o sea, de la construcción que involucra las representaciones en ejes cartesianos, porque si yo estoy determinando las alturas de un triángulo, esas alturas se van a cortar en un punto que va a tener una cierta alineación con otros puntos y van a estar ubicados sobre una recta que llamamos recta de Euler. Y ahí involucra el punto de incentro, de circuncentro, o sea, de trabajar con mediatrices y bisectrices. ¿De acuerdo? ¿Quedó claro eso? Por favor, pregunten, porque esto no es un monólogo. Sí, un poco más claro me va quedando. Y, Sebastián, otra cosa quiero decir. Yo, en primer año, trabajo sobre la construcción de las alturas. En cuarto año, retomo la construcción de las alturas desde el lugar geométrico, o sea, desde el lugar geométrico que ocupan esos elementos geométricos y me determinan el ortocentro. Pienso en el ortocentro más que en la construcción de ese ortocentro. Porque en cuarto año yo puedo validar por qué ese punto de intersección es lo que digo que es y no es otra cosa. Pero yo tengo que haber atravesado un camino que dejé en la escuela primaria y en los primeros años de la secundaria, que tiene que ver con construcciones del análisis y del álgebra. Porque recién en segundo año empecé a transitar el álgebra como una estructura aritmética que tiene cierto andamio con el cual yo puedo transitar mi formación en el conocimiento matemático. Si no paso por ese camino, es imposible. Bien, a ver si hay otra más diapositiva. Ah, bien. No sé si alguien quiere hablar, quiere decir algo. Voy a utilizar este concepto, no sé por qué está rayado, pero bueno, se rayó. Acá tenemos los vectores, esas rayas rojas, no sé por qué están. Se nota que toqué algo del lápiz. Bueno, el tema de los vectores era el punto 2 de esa actividad de la clase 5, y acá el vector está definido
en un octante, o sea, está definido en el espacio. Y por lo tanto, lo que yo ya construí en el plano, lo arrastro y lo llevo al espacio. Y es por eso que me piden que piense ese vector desde un lugar que tiene módulo y que tiene un ángulo que voy a determinar tanto en el cuadrante XY como en el cuadrante XZ o YZ. Entonces voy a tener en cuenta esos detalles. Y para tener en cuenta esos detalles, todo lo que construí en el plano me va a servir. Son todos aportes que me van a servir. Bien. Y otra cosa que es muy importante es que esas construcciones las tengo que extender. Aplico teorema de Pitágoras para encontrar el módulo de ese vector. Ese vector amarillo tiene componentes en cada uno de las dimensiones. Tiene un componente de vector Y, tiene un componente de vector X y tiene un componente de vector Z. Y por lo tanto, vamos a poder calcular su módulo utilizando la extensión del teorema de Pitágoras. Bueno. Yo acá no tengo más para compartir. Bien. No sé si alguno me quiere hacer alguna pregunta. Si no, yo avanzo un poquitito. Pregunten lo que ustedes quieran, porque para eso estamos. Estamos para las preguntas, si les pareció interesante. Yo les hice una retroalimentación a todos y le puse una valoración cualitativa, pero también le puse en esa valoración más o menos cuál sería la cuantitativa, para que ustedes se vayan aproximando al reencuentro con las calificaciones que son cuantitativas y que hace después al final que ustedes van a dar, ¿no? Sonia, ¿se te corta la transmisión? Bueno, igual va a quedar grabada, así que no te hagas problema. No sé si alguien quiere preguntar algo. Esta semana tenemos trabajo en el foro, pero tiene que ver con la metacognición de la semana de educación matemática. Y la semana que viene ya voy a subir una actividad que tiene que ver con las rectas en el espacio. Por ahí yo ya tengo preparado, les muestro, como no sé si van a tener disponibilidad para conectarse o algo así por el estilo. A ver si está por acá. Esperen un segundito. Yo preparé un material para compartir con ustedes que tiene que ver, con no está abierto el foro ese, pero bueno, que tiene que ver con las rectas en el espacio, donde lo que les pido en cada una de las actividades, y a ver si puedo... Un segundito, que voy a tratar si puedo pasar a modo presentación. Bueno. Este es el punto 3 que tiene el foro, donde se pide algo relacionado con las rectas que determinan dos planos cuando se cortan. Este es el punto 2, que tiene que ver con el cálculo de la ecuación, o la determinación de la ecuación de una recta en el espacio que pasa por dos puntos. Acá, como ustedes lo vieron en la teoría, que seguramente la habrán leído, así como pasa en el plano, en el espacio, necesitamos también un punto y un vector que nos indique
las caracterizaciones de esa recta. Entonces, ¿qué es lo que define una recta en el espacio? El conocer, por ejemplo, para poder terminar la ecuación, el vector y un punto de referencia. Bien, ¿por qué es necesario conocer el vector y un punto de referencia? Porque el vector, ¿qué me va a estar dando? La dirección. Entonces, si me da la dirección, yo ya tengo una referencia. Y al darme la dirección, ¿qué me va a dar? La pendiente de esa recta. Bien. Bueno, y eso es lo que yo les preparé a ustedes para... A ver, dejar de compartir. Para el foro de la semana que viene, y seguramente les voy a hacer como una pequeña grabación para orientarlos y ustedes poder trabajar con esas actividades del foro de rectas en el plano. Esta semana tienen que trabajar y tienen una fecha de entrega con el tema de la metacognición de la semana de la educación matemática. Bueno, tenemos unos minutos para que ustedes hagan todas sus preguntas. Giorgi tiene la mano levantada, así que tenés habilitada la mano. Profe, bueno, usted dijo que se aplicaba Pitágoras ahí una de las maneras, la fórmula de distancia, Sí. en el último punto que habló. Sí. La otra alternativa no es utilizar, o sea, la información que surge de las pendientes, de las rectas de los lados. Para la distancia, para el vector, el módulo del vector. Sí. ¿Y cómo utilizas la información de las pendientes? Y lo que pasa es que esa información, o sea, es que esas pendientes equivalen a las tangentes. O... Bueno, pero yo estaba hablando de la longitud de un vector, Okay. no de la recta que contiene el vector, Okay. sino de la longitud del vector. Ok. Gracias. Cuando hacemos el uso del vector desde el punto de vista de la física, siempre nos dicen, bueno, tiene tal intensidad. No nos dicen, es muy raro que nos digan, porque el vector ahí representa una fuerza, por ejemplo. Entonces nos da la intensidad. Acá nunca nos da la intensidad, la longitud. Nos dicen es el vector B que está determinado por estos puntos. Y yo determino cuáles son las longitudes. ¿Sí? Verónica, ¿vos querías hacer una pregunta o yo veo mal? No sé, porque acá se ve todo muy chiquitito. Profe, ¿yo puedo hacer una pregunta? ¿Sí? Bien, cuando nosotros expusimos el trabajo de la clase 5, la parte de vectores, el punto C y el punto D, que era pensar un plano que contenga este vector y la ecuación de ese plano, usted nos comentó que no era preciso buscar otro vector que sea lineal, ¿cómo es? Tener dos vectores en Que, consideración. Puedes tener vector y un punto de referencia. claro, Sí. y nosotros habíamos usado determinantes para poder hallar el vector perpendicular, bueno, y a partir de eso llegar a lo que es la ecuación del plano. Usted nos había comentado que no era preciso hacer todo eso, ¿Así? y a mí Porque me quedó esa duda de cómo sería otra forma mira, de poder llegar a lo yo mismo. no pedía tanto desarrollo, porque no sé cómo están ustedes, si están desfasados en álgebra con el cálculo de las matrices y de los determinantes, si han avanzado en claro. eso. Entonces, algunos de ustedes tienen saberes previos de otros recorridos académicos, pero no todos lo tienen. Entonces, a mí lo que me interesaba era que ustedes digan, bueno, para poder encontrar yo debería utilizar tal o cual herramienta, que en este momento no lo tengo que hacer, pero sé que el camino pasa por ahí. Y una vez que ustedes avancen, este tema se tiene que retomar para trabajar en forma articulada.
Claro. Claro, o sea, el tema estuvo ahí. Está bien, profe. ¿Alguna otra pregunta? No, de mi parte Sandra, no, profe, me había quedado eso. Sandra, Ruth, Pamela, Emanuel. No, nosotros lo que hicimos, bueno, fue poner dos fórmulas para poder calcular la longitud. Una, que bueno, es la de los tres componentes, la de la raíz cuadrada, y De otra Pitágoras. es la de Pitágoras, exacto. Y otra es la doble, la que hicimos, la que usamos doblemente, dos veces Pitágoras, ¿sí? Pero en Que definitiva calculamos. usaron la misma conceptualización. Exacto, fue lo mismo, lo que pasa que lo hicimos dos, o sea, fue hecho por dos personas distintas y como estuvo bueno, pusimos los dos ejemplos, que obviamente llegamos al mismo resultado. Claro, pero igual usaron el mismo concepto matemático, la misma herramienta. Sí, sí, Ah, o sea, la fórmula de Pitágoras. Lo único que en una lo hicimos toda junta y en la otra lo hicimos por separado, digamos. está bien. Trabajaron con Pero las fue eso, más que componentes. nada. ¿Cómo? Trabajaron con las componentes. Claro, fue más que nada para dar dos puntos de vista distintos. Leandro, ¿vos querías hacer una pregunta o yo te veo ahí interesado? No, pero más o menos me quedé enganchado con eso que decía Sandra, que al usar dos veces Pitágoras, que más o menos también lo hicimos así, Sí. que calculamos cuando teníamos el prisma formado, pensamos sacar primero, calcular la diagonal desde la base del prisma y después partiendo el prisma en diagonal, calculábamos ese rectángulo que nos quedaba formado, partiendo ese prisma por la mitad, digamos. Y ahí quedaba la diagonal, o sea que usábamos Sí. dos veces Pitágoras para Bien. encontrar esa longitud. Bueno, si no hay así como grandes planteamientos, vamos a ir cerrando. Quería comentarles que una vez terminado esto de las rectas en el espacio, que tiene 3 puntos, yo les voy a pasar un video para que ustedes, o sea, esto que les mostré, porque no nos da el tiempo para que yo les haga toda una explicación y ustedes no accedieron todavía a ese foro porque están trabajando en el escrito. Entonces, una vez que nosotros concluimos con el tema de las rectas en el espacio, vamos a empezar con otro tema de la geometría analítica, que son las cuádricas. Las cuádricas son superficies. Vamos a trabajar algunas de ellas. Es bastante interesante. Vamos a trabajarlo desde lo analítico y desde el lugar geométrico, pero también desde la construcción de prototipos. O sea, ustedes se tienen que ir imaginando de poder construir una herramienta como es el elipsoide y ver los cortes posibles, la esfera y ver los cortes posibles, el paraboloide y ver los cortes posibles. Entonces, ahí en uno de esos temas voy a pinchar sobre una temática que saltó y que me parece que requiere revisión, que saltó en uno de los encuentros de la SEM, que tiene que ver con una conceptualización vinculada a una superficie, pero en el plano, vinculado a la conceptualización de romboide. Porque el año pasado con Verónica lo habíamos trabajado, yo les había dado a ustedes algunas herramientas para clasificar en forma incluyente y excluyente, y acá saltó. Mirándolo con la profesora, si uno se fija, muchos textos, y sobre todo textos académicos españoles, definen el romboide como lo han definido ustedes, que no es como lo habíamos trabajado nosotros en primero, porque había saltado esa definición en una de las actividades, y lo corregimos. Corregimos, no es que los corregimos a ustedes, corregimos algunas conceptualizaciones que dan lugar a errores. Y entonces ahora me parece interesante
retomarlo porque todavía está como impregnada esa clasificación que viene de la escuela secundaria o que viene del nivel de consulta a internet o de libros de texto, y que algunos libros de nivel superior que son reconocidos lo dan por establecido de esa forma. El romboide como un paralelogramo, que surgió en uno de los temas. Y ahí nosotros tenemos que hacer una aclaración, porque entonces el romboide y el rombo serían lo mismo, no tendrían diferenciación. Y no lo son. Porque el cometa, ese barrilete que hacen los chicos en la escuela primaria, y que yo también he construido alguna vez, el clásico es un romboide y no es paralelogramo. Y justamente las estructuras que levantan vuelo, planas, tienen esa estructura porque permiten una menor fricción. Vuela mejor un romboide que un rombo y que un cuadrado, o sea, en la forma, ¿no? Vuela mejor. Cuando más alargada es la diagonal mayor, mejor vuelo tiene. Y los que son padres de familia acá no me van a dejar mentir, porque los que son varones hicieron algún barrilete en su vida, saben que estoy diciendo una verdad, pero espectacular. Bueno, creo que ya está, ¿no? O sea, no sé si quieren agregar algo. No quieren agregar nada. ¿Cerramos entonces? No, profe, Sí. profe. Sí, te escucho, Martín. No, agradecerle lo de la Semana de la Matemática porque estuvo muy interesante. Nosotros estuvimos reunidos, estuvimos trabajando junto con los chicos y la verdad que nos pareció muy importante y muy lindo también. Bueno, muchas gracias. Para nosotros fue un esfuerzo muy grande porque no es que nosotros tenemos un soporte de recursos para hacer esto, todo lo hicimos desde el lugar nuestro y desde nuestros propios aportes, ¿no? Quizás sería interesante, porque estamos ahora haciendo la evaluación, que ustedes completen esas apreciaciones, porque ustedes recibieron desde el SEM, recibieron el formulario para evaluar. Si no, se los voy a compartir también en la plataforma nuestra de acá, y que también aporten en la ronda de mate virtual, porque hay 3 compañeras que aportaron, o 2 compañeras, el resto no aportó nada. No es que yo les... Sí. Yo sigo sin poder, no me sale el aula directamente. Pero, Ruth, yo te di un tutorial, vos tenés... El aula no te Sí, sale sí, porque vos no estás ingresada al aula. lo traté de seguir, lo traté del celu de seguir, lo traté de seguir de la compu e igual no me sale. A mí me Bueno, está pasando lo mismo. bueno, lo que podría hacer es pedirle porque hay un montón de ustedes que están adentro del aula. En este momento, a ver, me voy a fijar quiénes están en el aula que ya se inscribieron e ingresaron sin problema. Porque Yo, profe, yo entré sin problema. sí. Acá. Semana de la Educación Matemática.
Les voy a decir quiénes están adentro del aula, porque tenemos Albarracín, Arcaro, Cháparo, Correa, del Águila, de León, porque la Bonia está, Longitano, Montenegro Iris, Rinaldi. O sea, son las personas que ya estarían adentro del aula, porque se tienen que ingresar. Yo a ver si voy a hacer algo para que ustedes miren un poquitito. Acá. Bueno, yo recién estaba mirando acá, ¿no? Ustedes ven esto, ¿no? Voy a ir a aulas o a instituto mejor. Bien, si ustedes se fijan, voy a ver si puedo bajar esto para poder... acá, cuando ustedes van al campus virtual, ¿sí? Acá arriba dice catálogo, ¿sí? Y acá dice Semana Virtual de la Educación Matemática. Y acá dice ingresar al aula, pero para eso, como yo ya estoy inscrita, ya no me puedo inscribir de nuevo. Entonces, ingresar al aula si ya estás inscrito, y si no está, tienen que inscribirse. Acá aparece los que nunca se inscribieron, aparece la posibilidad de inscribirse. ¿Entienden cómo es la temática? Bueno, voy a dejar de compartir, si puedo. Ahí está. No sé si lo vieron. ¿Lo vieron ustedes? Sí, profe, ya lo vi. Ah, bien. Bueno, vuelvo acá. Yo en mi caso, profe, hoy voy a comentar lo de la ronda de mate, porque teníamos hasta el 3 de entregarlo de cálculo, que era un trabajo que era sobre la matemática también, y se entregaba el 3. Entonces primero queríamos enfocarnos en eso, que eran los audios, no sé si pudo mirar, que la profesora Giselle lo subió. Sí, yo vi lo que la Teníamos que entregar profesora... eso, y ya hoy ya me iba a enfocar en lo de que era la ronda de mate. Bien, bien. Bueno, yo vi también, ustedes hicieron un tablón, ¿no? Son ustedes los de segundo que hicieron, yo lo vi. Bueno, voy cerrando porque ahora tenemos con los estudiantes de primero. Esto lo voy a dejar grabado y después se lo voy a compartir con el PowerPoint. Para el foro de la semana que viene, el fin de semana, yo les voy a hacer un tutorial, no es un tutorial, una grabación chiquitita explicando cuáles son los puntos que se piden y algunas orientaciones. Así ustedes pueden trabajar a partir del 6. Y el escrito que yo les pido es a partir del 10 que lo tienen que trabajar. Y bueno, y vamos viendo, porque vieron que ya está abierto todo lo que es la presencialidad, pero estamos esperando el turno para estar nosotros también, porque hay como prioridades, ¿no? Bueno, ya lo leyeron todos, así que no hay ningún problema. Ya pronto vamos a poder estar todos juntos. Bueno, les deseo lo mejor el resto de la semana y nos estamos encontrando la semana que viene con un nuevo foro que en vez de hacerlo presencial y no exigirles esta presencialidad a ustedes en el Zoom, les voy a dejar el video grabado. ¿Sí? Gracias, Muchísimas profe. gracias. Semana. Muchas gracias, profe. Saludos, chicos. Gracias, Chao, profe. profe, gracias. Chao, profe, gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Chao.